Siendo las 4:03 de la tarde del día 12 de abril del 2022, vamos a dar inicio a la sustentación pública de las bachilleres Lady Catherine Alarcón Clavo y Leslie Barrantes Jiménez. Ya esta es la sustentación de su informe final de tesis. Para ello, voy a leer el acto resolutivo que sustenta o que respalda la presente reunión. Les voy a suplicar que me confirmen si se observa en la pantalla. ¿Se observa en la pantalla? Disculpen. ¿Se puede observar la presentación de pantalla? Sí, licenciada. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la lectura del acto resolutivo que sustenta o que respalda la sustentación del día de hoy. Con resolución de Vicepresidencia de Investigación 125-2022 UNJ, se establece lo siguiente. ¿Ya? Primero, los miembros del jurado evaluador del informe final de tesis denominado Prevalencia de COVID-19 y síntomas con mayor frecuencia en pacientes atendidos en Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020, presentado por las bachilleres Lady Caterine Alarcón Clavo y Leslie Yanela Barrantes Jiménez, son los siguientes. En condición de vocal, la doctora Delicia Liliana Bazán Tantaleán. En condición de secretario, el magíster José Celso Paredes Carranza. Y quien les habla, la maestra Yudeli Torrejón Rodríguez, en calidad de presidente. ¿Ya? En el informe final de tesis tiene como asesor al doctor Juan Enrique Arellano. En esta misma resolución se establece el día de hoy, martes 12 de abril del 2022, a las 4 p.m. como fecha de sustentación virtual del informe final de tesis antes mencionado. Bien, artículo segundo, notificar la presente resolución y regístrese, comuníquese y ejecútese. Quien firma es el doctor Víctor Benjamín Carril Fernández. Muy bien. Después de haber leído el acto resolutivo que respalda la presente reunión, vamos a dar las indicaciones para la sustentación respectiva. Las bachilleres tienen 20 minutos para la sustentación. Posterior a ello, se procederá a la ronda de preguntas respectivas, ¿ya? Para lo cual, para dicha sustentación es importante que enciendan su cámara y quien esté sustentando también mantenga obviamente el micrófono encendido, y la otra persona que no lo esté haciendo, que por favor mantenga el micrófono apagado. ¿Sí? Entonces vamos a dar el pase a las bachilleres para la sustentación respectiva. Bien, buenas tardes con todos. Licenciada, una consulta. ¿Me puede permitir para compartir para las diapositivas? Sí, me parece que sí está activado, ¿sí? ¿Se observa? No se observa. Darle compartir en la pantalla.
Ya, ahora sí, ¿sí? ¿Observas? Sí, continúa, por favor. Bien. Buenas tardes, jurado calificador, querido asesor, compañera de tesis, y todos presentes en esta sala auditiva de la sustentación de tesis que lleva como título Prevalencia en pacientes Morro Solar Jaén 2020, presentado por quien le habla, a bachiller Leslie Yanela Barrante Jiménez, mi compañera Ladi Caterina Alarcón Bravo, y está el doctor Juan Enrique Arellano Villos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Bueno. Bájalo. No se ve la presentación. No se ve las diapositivas. Bueno, como introducción tenemos que el COVID-19 es actualmente un problema de salud pública. Desde que en diciembre del 2019 en China, un grupo de pacientes con síndrome respiratorio agudo por el nuevo coronavirus, lo que hizo que fuera categorizado como pandemia el 11 de marzo del 2020. El primer caso en la región de las Américas se confirmó en Estados Unidos. El 20 de enero del 2020, Brasil notificó el primer caso en América Latina. Y el Caribe el 26 de febrero del 2020. Desde entonces, el COVID-19 se ha propagado a los 54 países y territorios de la región de las Américas y así en el mundo entero. Siendo el Perú el país más afectado por esta pandemia. El caso cero de COVID-19 ocurrido en el país fue un caso importado el 5 de marzo de 2020, correspondiente a un paciente de sexo masculino de 25 años de edad, presentando síntomas de infección respiratoria aguda. Bueno, COVID-19 es un síndrome respiratorio agudo severo tipo 2 SARS-CoV-2 que se ubica taxonómicamente en la familia Coronaviridae. Sus manifestaciones clínicas son tos, fiebre, cefalea, indigestión, malestar general, dolor de garganta, pérdida del olfato. Como prevención tenemos lavarse las manos frecuentemente, el distanciamiento social, el distanciamiento que es de 1,5 metros a 2 metros, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar. Objetivos de la investigación: tenemos como objetivo general determinar la prevalencia de COVID-19 y síntomas con mayor frecuencia en pacientes atendidos en el Centro de Salud Mor Solar Jaén 2020. Objetivos específicos: determinar la prevalencia y síntomas con mayor frecuencia según grupo etario en pacientes COVID-19 atendidos en el Centro de Salud Mor Solar Jaén 2020. También identificar la prevalencia y síntomas con mayor frecuencia según sexo de pacientes COVID-19 atendidos en el Centro de Salud Mor Solar Jaén 2020. También conocer la prevalencia y síntomas con mayor frecuencia según lugar de procedencia de los pacientes COVID-19 atendidos en el Centro de Salud Mor Solar Jaén 2020. Tipo y diseño tenemos descriptivo, retrospectivo, transversal. En población, tenemos que nuestra población fue de 22.025 habitantes
y nuestra muestra fue de 2.388 pacientes con resultados positivos para el COVID-19. Como variables tenemos dos variables, una es la prevalencia de COVID-19 y dos, síntomas más frecuentes del COVID-19. Método, técnica e instrumento. En método tenemos que es el método deductivo, técnica, análisis clínico documental y instrumento, las historias clínicas y fichas de investigación clínico-epidemiológicas. En análisis de datos se obtuvieron los datos de las historias clínicas y fichas de investigación clínico-epidemiológicas. Posteriormente fueron plasmados en las fichas de recolección de datos y procesados en el paquete estadístico SPS versión 27. Bien, como resultados en la tabla 1 se muestra la prevalencia de COVID-19 en pacientes atendidos en Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020, donde dice que la prevalencia de COVID-19 en el Centro de Salud Morro Solar es del 9.2%. Disculpa, Leslie, no se te puede escuchar. Creo que tienes que activar tu micrófono, Leslie. Leslie, presentas problemas de audio, no se te escucha, problemas con tu micrófono. Por favor, que le pueden avisar. Leslie, tu micrófono está apagado. Ya, disculpen, el micrófono estaba apagado. Bien, entonces regresamos, ¿no? Ya en la tabla 1 se muestra la prevalencia de COVID-19 en pacientes atendidos en el Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020, donde la prevalencia de COVID-19 es de 9.2%. Bien, en la tabla 2 se muestra la prevalencia de síntomas con mayor frecuencia según grupo etario en pacientes COVID-19 atendidos en el Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020, donde el grupo etario más afectado fue de 27 a 59 años de edad, con un 58.08% de prevalencia, con los síntomas más frecuentes de malestar general, con un 37.44%, con tos 35.22%, dolor de garganta con un 34.09% y el síntoma menos frecuente fue escalofríos con un 0.25%. Similar resultado se observó en Tejada, donde el grupo etario más frecuente fueron en los adultos mayores, con un 70, en los de 27 a 59 años, con un 77.9%, con sus síntomas más frecuentes, tos con un 62.9%, malestar general con un 48.4%. Y discrepa con Martínez, quien en su estudio muestra que el 68.5% de casos les correspondían a los adultos mayores de 60 años. Y respecto a los síntomas con mayor frecuencia fue disnea con un 98%, tos con un 67.1% y fiebre con un 50%.
En la tabla 3 se observa la prevalencia y síntomas con mayor frecuencia según sexo de pacientes COVID-19 atendidos en el Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020. El sexo más afectado fue el femenino, con 55.61% de prevalencia, con los síntomas más frecuentes de malestar general con un 33%, tos 0.95%, dolor de garganta con un 28.43% y el síntoma menos frecuente fue de escalofríos con un 0.04%. Estos resultados presentados son similares al de Lizarazo, donde se observa que la mayoría de casos de COVID-19 se presentó en el sexo femenino con un 65.9% y como síntomas más frecuentes fue la cefalea. Y discrepa con Guerrero, que identificó que el del total de pacientes atendidos en el Hospital de la Amistad Perú fue el 65.79% en el sexo masculino, y con respecto a los síntomas fue la tos con un 90.3% y disnea con un 83.9%. Bien, en la tabla 4 se muestra la prevalencia de síntomas con mayor frecuencia según lugar de procedencia de los pacientes COVID-19 atendidos en el Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020, donde el lugar de procedencia más afectado fue Jaén, con un 99.71%, y los síntomas más frecuentes fueron malestar general con un 61.35%, tos con un 59.67%, dolor de garganta con un 53%, menos frecuentes fue 29%. Bien, como conclusiones tenemos que la prevalencia de COVID-19 en el Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020 fue de 9.2%. La prevalencia y síntomas más frecuentes del COVID-19 según grupo etario se ubicó en los pacientes de 27 a 59 años con un 58.0% del total de prevalencia, y los síntomas más frecuentes fueron malestar general con un 37.44%, tos con un 35.22%, dolor de garganta con un 34.09%, cefalea con un 20.44% y el síntoma menos frecuente es de escalofrío. La prevalencia y síntomas más frecuentes según sexo se sitúa en el sexo femenino con un 55% del total de prevalencia, con los síntomas más frecuentes con general con un 33%, tos con un 30.95%, dolor de garganta con un 28.43% y el síntoma menos frecuente es de escalofríos con un 0.04%. La prevalencia y síntomas más frecuentes según lugar de procedencia se localizó en Jaén con un 99.71% del total de prevalencia, donde los síntomas más frecuentes fueron malestar general con un 61.35%, tos con un 59.67%, dolor de garganta con un 53.94%, y el síntoma menos frecuente es de escalofríos con un 0.29%. Las recomendaciones. Al gobierno central designar presupuesto para capacitar al personal de salud y establecer estrategias para fortalecer las medidas y protocolos de bioseguridad, para así poder disminuir la prevalencia de COVID-19. Al personal del Centro de Salud Morro Solar Jaén, efectuar seguimientos y valoraciones a los pacientes que tengan diagnóstico de COVID-19. Y a la Universidad Nacional de Jaén, diseñar y actualizar planes de estudio, tanto en pregrado como en posgrado,
para formar especialistas profesionales calificados que permitan avanzar hacia un sistema de salud basado en la atención primaria, que les permita responder oportuna y efectivamente las necesidades de la población. Muchas gracias. Muy bien. Bien, hemos terminado con la parte de la sustentación de las bachilleres. Vamos a proceder con la ronda de preguntas por parte de los miembros del jurado. Voy a dar el pase a la doctora Liliana Bazán, para que pueda formular las preguntas si las tuviera. Gracias, Magister Torreón. Bien, en primer lugar, quisiera felicitar a las bachilleres, a Ladi Alarcón Clavo y a Leslie Barrantes Jiménez por su trabajo, por su informe final de tesis, ¿no?, para optar el título profesional de licenciados en tecnólogo médico, y también a su asesor por este trabajo. La primera pregunta que les quiero hacer es en cuanto al método utilizado para la presentación de este informe. ¿Cómo explican el método utilizado en cuanto a la elección del método deductivo? Bueno, el método deductivo lo usamos porque nosotros nos basamos en la realidad que estábamos atravesando. Y así realizamos nuestros cuadros de recolección de datos y así poder recolectar las historias clínicas. Ya, esa es la técnica. La técnica de recolección de datos fue la observación y el análisis documental. Entonces, ¿cuáles fueron los principales criterios que tomaron en cuenta para dicha técnica? Bien, los criterios que tuvimos en cuenta es que el COVID-19 es una enfermedad nueva y desconocida para la población, ya que su sintomatología fue desconocida, ya que en cada personas no tenían los mismos síntomas. También otro de los criterios que tuvimos en cuenta es que el COVID-19 cuando llegó al Perú fue una problemática para los centros hospitalarios y para las costas médicas por falta de equipos y por falta de personal capacitado, ya que todas las personas que se contagiaban por este virus no presentaban los mismos síntomas. Por eso es que decidimos averiguar la prevalencia y los síntomas con mayor frecuencia según prevalencia, los síntomas más frecuentes en el Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020. Okay. Ustedes han utilizado en su metodología un programa estadístico SPS versión 27. Ok, ¿qué datos han sido procesados en este programa estadístico? Quizás con el tiempo corto de la exposición no pudieron mostrar esos resultados, pero me gustaría que lo expliquen con sus propias palabras. Bueno, primero, una vez recolectado las historias clínicas de los pacientes que dieron positivo al COVID-19, los separamos de acuerdo a nuestros objetivos, que fue según sexo, según grupo etario, y eso fue lo que hicimos. Todos esos datos fueron tabulados en el SPS. ¿Y qué calcularon ahí? Les pregunto porque hay un método que ustedes han utilizado donde han determinado el chi cuadrado. Entonces, en el momento de interpretar los datos, si bien ustedes han colocado que los resultados del chi cuadrado en cuanto al grupo etario, el grupo de sexo, ahí han explicado que hay una significancia, ¿no?, en cuanto a las variables de estudio, pero no han explicado en la parte del grupo en cuanto a las edades, el grupo etario y el lugar de procedencia.
¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se ha trabajado este estadístico del chi cuadrado? Porque ustedes han calculado un chi teórico, ¿verdad? Y han tenido un chi calculado. ¿Cómo es que han hecho ese procedimiento estadístico? Y en sus resultados ustedes han colocado que se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y que aceptan la hipótesis alterna. Entonces ustedes están concluyendo ahí que existe pues existe prevalencia del COVID y presencia de síntomas con mayor frecuencia en pacientes, incluso atendidos en este centro de salud Morro Solar. Entonces, la pregunta ¿es el mismo resultado encontrado en función a las otras variables de estudio, que es lugar de procedencia y grupo etario? Bueno, si no han trabajado ustedes la parte estadística, entonces les pregunto, ¿cuál es su aporte de su investigación para la comunidad científica? Sí, le hemos trabajado nosotros el proceso estadístico, lo hemos hecho nosotros. Bien, con respecto a su pregunta de cuál es el aporte, el gran aporte que brinda este estudio es determinar la prevalencia del COVID-19 y los síntomas más frecuentes en pacientes atendidos en el Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020, ya que los resultados obtenidos en el presente estudio sirven como una fuente de información que contribuyen al mundo científico, dando relevancia a la Universidad Nacional de Jaén, y ayuda a reducir el contagio y mejorar el manejo del COVID-19 de los profesionales del establecimiento de salud. Asimismo, presenta una base importante para el fortalecimiento de otras investigaciones. Ok, esas serían todas mis preguntas, presidente del jurado. Gracias. Gracias, doctora Delicia Liliana. Bien, ahora vamos a pasar con las preguntas del magíster José Celso Paredes Carranza. ¿Qué es prevalencia y cuáles algunos síntomas que presentaron en los pacientes en el Centro de Salud Morro Solar que de repente fueron muy diferentes, ¿no? A otros pacientes, ¿no? Síntomas más frecuentes, ¿no? Que presentaron los pacientes. Bueno, la prevalencia es el número de casos de pacientes que dieron positivo al COVID-19 en un tiempo determinado. Bien, y los síntomas más frecuentes fueron malestar general, tos, dolor de garganta, y el menos frecuente fue de escalofríos. ¿Cuál es el objeto problema de estudio de su proyecto de investigación? Bien, el objeto problema de nuestro estudio es determinar la prevalencia y síntomas con mayor frecuencia en el Centro de Salud Morro Solar Jaén 2020.
¿De qué se diferencia su proyecto de investigación de otras investigaciones ya planteadas anteriormente? Bueno, se diferencia en primer lugar de la población, en el lugar que lo hicimos el estudio, ¿no? También su sintomatología. ¿Cuál es el producto académico de investigación que presenta el resultado de su proyecto? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es el producto académico de investigación que presenta el resultado de su proyecto? Lo hará ya sea con nuestra universidad o establecimiento de salud para que así tomen acciones y planifiquen actividad para prevenir el contagio de COVID-19. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, Magíster José Celso. Bien, yo también les voy a hacer unas preguntas y vamos con la primera. Debido a que la prevalencia de COVID-19 se ha ubicado más en la población de 29 a 59 años, de 27 a 59 años. ¿Debido a qué consideran ustedes, no? Que la prevalencia se haya ubicado más en este grupo de población. Bueno, será por lo que esas personas salían a trabajar, son más o menos por la misma problemática que estaba pasando hoy en día del COVID-19 y entonces tenía que sustentar para su alimentación y como eran los jóvenes que salían porque decían que a las personas adultas los pueden llevar a la muerte. A las personas adultas lo pueden llevar a la muerte, casi como que no comprendí muy bien esa idea de lo que me quisiste referir. Entonces, Bueno, es que los adultos son más vulnerables, por decir. ¿el adulto o el adulto mayor? El adulto mayor. Entonces lo atribuyen solamente a la parte laboral, al aspecto laboral, el que la prevalencia se haya ubicado más en este grupo poblacional. ¿Tendremos otra razón? ¿O solamente es meramente la parte laboral? El que tenían que salir a trabajar. También que algunos no acataban las medidas de seguridad, ¿no? El distanciamiento social. Muy bien, medidas de protección o de prevención, ¿ya? Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué otras medidas consideran ustedes o qué medidas serían importantes fortalecer, ¿no?
para prevenir el aumento de los casos de COVID-19? ¿Qué medidas consideran ustedes que sea importantísimo fortalecer? El distanciamiento, el lavado de manos frecuentemente, usar mascarilla, no estar en lugares cerrados con bastante gente. Okay. ¿Están de acuerdo ustedes con una forma de prevención o con una medida de prevención como es la vacunación? ¿Y por qué? Sí, estamos de acuerdo porque es una medida para poder protegernos. ¿Algo más que quiera decir Leslie? Bueno, la vacuna ayuda bastante ya que al momento que nos inyectan la vacuna, nos inyectan quizás anticuerpos que nos ayudan a nosotros para fortalecer y el día de contagiarse ya estar preparados contra esa enfermedad. Bien, posterior a la ronda de preguntas, los miembros de jurado, vamos a ir a una sala alterna. Les estoy enviando el link, doctora Liliana, Magíster Celso, para proceder a deliberar y a dictaminar, ¿ya?